Y como vimos a principios de año, hablando de los frutos del Espíritu, no tan solo necesitamos permanecer en la palabra, ¿verdad? Como vamos a ver, sino tener esa conexión, hacer que esa conexión con Dios me permita porque yo no puedo por mis propias fuerzas producir esos frutos, ¿verdad? O sea, yo sin Dios prácticamente no tengo nada, no tengo fruto, no tengo de algo con que decir que Dios me va transformando, ¿verdad? A través de cómo recibimos la palabra. Y vamos a ir al Juan, el Evangelio de Juan 15, que sí ya lo vimos, pero lo vamos a, a retomar para que vayamos retomando la clase pasada, ¿verdad? Juan 15, y vamos a leer del 1 al 5, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Me dicen cuando están ahí. Ya están, ¿verdad? Parece. Dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya nosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si permaneces en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podremos hacer. ¿Ah? Aquí nos habla con una metáfora más de, no sé, no sé si alguien sepa de jardinería o de... Parece que sí, ¿verdad? Todos nos identificamos quizás como cuando vemos un árbol o uno que se dedica al campo, a la jardinería, de que como los frutos, o el árbol que está dando frutos, hay ramitas que de por sí se van como secando y se van haciendo medias torcidas y no tienen fruto, ¿verdad? Entonces lo que hace el labrador, que en este caso es Dios, es la quita y las hojitas que tienen fruto las va limpiando más para que lleven más fruto, ¿verdad? Para que sigan dando fruto. Así es como Dios nos pone esta metáfora, esta palabra, ¿verdad? Que separados de él, por ejemplo, la ramita que la fue cortada no puede hacer nada, ¿verdad? Porque tiene que permanecer en el árbol. Así nosotros tenemos que permanecer en la palabra para que ese permanecer nos empiece a dar frutos, empecemos a dar esos frutos que habla la palabra. Entonces, a través del Espíritu a través del Espíritu de Dios permitimos que Él controle nuestros pasos, corazón. Dios va a hacer en mí, Dios solamente nosotros puede hacer en cambio. Solamente permaneciendo agarrados de Dios, solamente podemos hacer ese cambio nosotros, ¿eh? Vamos a ir a Efesios 3. Efesios 3, versículo 16 al 21. Del 16 al 21. Ya están ahí. Entonces dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior,
por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios, ¿verdad? De Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Ese poder del Espíritu, ese poder, no lo vamos a ver a través de las Escrituras, a través de cómo les voy a compartir, cómo ese poder no es un poder de decir, sino es un poder que la misma palabra nos va a decir, ¿verdad? Las manifestaciones hablaron del poder de Dios, que nos ha dado un poder, amor, dominio propio, y es lo que vamos a ver. Ese poder es un poder, no poder, bueno, ahorita los vamos a desglosar, ¿verdad? Entonces ya vemos Efesios. Entonces vamos a empezar en Gálatas 5. Vamos a ir empezando nuestro compartir, ¿verdad? Lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar. Gálatas 5, vamos a leer del 16 al 21. Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, pasiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes a estas, los cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Digamos que este es el resultado de una vida carnal, ¿verdad? De una vida sin Dios, de algo que los instintos del hombre, como decía Miriam al principio, ¿verdad? Como nacemos ya con un mal, ¿verdad? Todo es por causa de Adán y eso. Entonces todo eso que practican no quiere decir que todo esto los hombres lo practican, ¿verdad? O podemos practicar, sino tenemos el potencial también para practicar esas cosas. O sea, los pensamientos, todo eso nos lleva a practicar esas cosas. Y no teniendo a Dios en el corazón, pues mucho más la vida del hombre, prácticamente la vida sin Dios. Una vida sin Dios. Pero ¿qué es lo contrario? Lo contrario, cuando me dejo guiar por mi espíritu, ¿verdad? Porque dice al principio, digo pues andar en el espíritu y no los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero dice ahí, pero si sois guiados por el espíritu, si nos dejamos guiar por el espíritu, entonces vamos a ver lo que viene siendo el resultado, ¿verdad? En Gálatas 5:22, ahí mismo dice, ese es el resultado de una vida con Dios, de una vida de permanecer en la palabra, ¿va?
de estar permaneciendo, de estar ligado a estar siempre con Dios, ¿verdad? Lógicamente, tenemos que estar permaneciendo, ¿verdad? Ligados a las clases, a escuchar oraciones, todo eso depende de que nosotros nazcan en nosotros esos espíritus, que dice más el fruto del espíritu es el amor, ¿verdad? El amor lo abarca todo, ¿verdad? El amor es el fruto, los demás son como complementos, ya lo decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu es el amor y nos produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Por supuesto, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Que nos faltó mansedumbre y templanza. ¿Ah? Mansedumbre. Esta palabra se puede traducir como gentileza o humildad, ¿verdad? Gentileza, humildad. Jesús utilizaba mucho esta palabra para describir a una persona que estaba bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Lo que estaba, aparentemente eran los discípulos, ¿verdad? Que estaban gobernados por él, ¿verdad? Por sus enseñanzas. Entonces, eso dependía cómo Jesús, podía manifestar lo que cuando nace de los frutos de uno, como Jesús lo manifestaba, ¿eh? Que era un discípulo de él. Eso decía, y él decía que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Bueno, todo esto lo vamos a ver lo que es la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre es, ya vimos que puede ser descrita como humildad y gentileza, ¿va? Y vamos a ver un relato en Lucas 13. Lucas 13, del 10 al 17. Del 10 al 17. Ok. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hace 18 años tenía el espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, ¿verdad? Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero al principio de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día del reposo, dijo a la gente, 6 días hay para que se debe de trabajar, y estos pues venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces Jesús ahí es cuando practicó la mansedumbre, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué parte también es mansedumbre, ¿verdad? Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desea el día de reposo, su buey y su asno de pesebre y lo lleva a beber. Y esta es hija de Abraham y que Satanás había atado 18 años. ¿No se le da de desatar la ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con todas cosas gloriosas por él. Entonces aquí vemos que Jesús no usaba el enojo, ¿verdad? O sea, al decir hipócritas era como no los enfrentaba con odio, con un carácter, así que luego nos expresamos nosotros cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Y entonces luego sale el carácter de nosotros. Sino Jesús aquí vemos que lo contrario, estaba enfrentando a una persona con poder, a un religioso, estaba firme. Jesús no enseñaba la religión, sino al contrario,
no estaba a favor de la religión, sino estaba a favor de la gente, ¿verdad? De cómo no podía sanar a una persona siendo sábado, si la gente, por la gente la que necesita, no por ser religioso, porque el sábado no es permitido hacer nada en ese tiempo, ¿no? Y ya no podía sanar Jesús. Entonces Jesús lo que era, enfrentaba a los religiosos, ¿no? Los enfrentaba con poder de mansedumbre, porque la mansedumbre es considerada también con un poder bajo control, ¿verdad? Tener ese poder bajo control, no al grado de la ira, de enojarse, sino al grado de responder con humildad, con gentileza, pues. Entonces, en otros pasajes la mansedumbre es considerada con una vida que agrada a Dios, que es sabio, ¿verdad? La mansedumbre es considerada con una vida que agrada a Dios, ¿verdad? Vemos que la mansedumbre. Entonces vamos a ir a Santiago 3. Santiago 3. Santiago 3, entonces vamos a leer nomás el 13, ¿verdad? Que dice, o sea, que dice el 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta en obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Pues aquí dice Santiago, ¿verdad? Quien demuestra en el pensamiento judío una persona sabia no era una persona que sabía mucho, ¿verdad? De ciencias, de matemáticas, sino era una persona que era sabia en Dios, ¿verdad? Que tenía la sabiduría de Dios, que agradaba a Dios, que era una persona que seguía sus mandamientos, que hacía todo lo que es. Entonces Santiago nos muestra quién de nosotros realmente está en sabia mansedumbre, ¿verdad? Porque la mansedumbre viene a ser como también una vida que agrada a Dios, ¿verdad? Y nos muestra también lo contrario Santiago. Y en Santiago, ahí seguimos en el 3, ahora vamos al 3:14 al 18, ¿va? Dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis o mintáis contra la verdad. No nos sientamos orgullosos de que sabemos de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, ¿no? Porque donde hay celos y contención, y ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Pero viene lo contrario, la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿verdad? Ahí está la palabra, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago nos muestra quién está bajo el gobierno de Dios y quién está viviendo bajo la otra sabiduría, que viene siendo. Entonces, cuando mostramos celos y todo eso, lo que nos dice aquí la palabra, entonces quiere decir que no estamos en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Si nos agarramos de la otra sabiduría, de la que siempre hemos aprendido, desde que nacemos, como decía Miriam, que ya nacemos con ese pecado, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo nos vamos siguiendo la corriente del mundo, como dice Efesios, ¿no? Yo hago lo que hace la gente, lo que hace mi amigo, y que nada, que yo empezamos a hacer todo lo malo,
sino que es hasta que entramos a la palabra de Dios, hasta que empezamos a entender todo lo malo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacíamos o lo que a veces hacemos, pues es malo, no es agradable a Dios. Entonces tenemos que no simplemente permanecer, sino tener esa conexión, ¿verdad? Esa conexión con la palabra, con el Evangelio, con Cristo, con Dios, obviamente, que nos hace que produzcamos, que todo eso lo que hace la sabiduría del mundo, lo que la corriente del mundo, sino agarrarnos de la sabiduría de Dios, ¿eh? Para poder nosotros entonces empezar a cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, todo lo malo que tenemos, porque en sí tenemos malo, pero también tenemos bueno, también tenemos algo bueno de nosotros, ¿no? Ok, entonces vamos a ir a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Y vamos a leer del 1 al 5. Esto tiene que ver también con lo que nos lleva a Santiago, ¿ah? No tiene que ver con la mansedumbre, con el ser bienaventurado, ¿verdad? Y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí viene la palabra mansedumbre, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, que viene siendo también mansedumbre, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredar. Entonces, en este pasaje la gente de esa estaba bajo el régimen romano, y él declaraba cómo dejar ese yugo de esclavitud, porque en ese tiempo estaban esclavizados por la gente. Entonces Jesús por eso les dice las bienaventuranzas, ¿verdad? El bienaventurado quiere decir una persona feliz, una persona que agrada a Dios, que está bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Que está, que Dios es su principal, ser bienaventurado es ser bendecido por Dios, digámosle así, ¿va? Bendecido por Dios. Es una persona feliz, una persona tranquila, que tiene paz, que todo tiene bajo control, que no es... Todo eso tiene que ver con el bienaventurado, ¿va? El bienaventurado es algo poderoso en Dios, algo que nos da Dios. Entonces, vamos a ver también algo donde Jesús nos hace una invitación, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 11, versículo 28. Jesús aquí nos hace una invitación al ser. Ok, 28 dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre mí, sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Nos hace una invitación a aprender de Jesús, ¿verdad? Nosotros, cuando leemos el Evangelio, conocemos a Cristo, todo lo que hizo, entonces conocemos su bondad, todos los frutos que él tenía, ¿verdad? Entonces, él nos hace unas veces. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dejar su yugo, ¿verdad? Esa palabra de yugo era muy común en aquel entonces, ¿verdad? El yugo era mucho que usaban los campesinos, los que araban la tierra, ¿verdad? Ponían dos güeyes, los sujetaban con una tabla y los sujetaban a los dos güeyes, entonces a la hora de caminar iban arando la tierra, ¿verdad? Arando la tierra, y el yugo era para que la carga no fuera tan pesada para un solo güey, ¿verdad? Entonces tenían que hacer, que juntar los güeyes para que la carga fuera más ligera, ¿verdad? Así nos pone esta parábola Jesús, esta metáfora, igual que nos pone mi yugo, para que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Para que nuestras cargas, nuestros pesares sean más, porque obviamente, como dice la palabra, en el mundo tendremos aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo, ¿eh? Es algo así. Entonces, nos tenemos que sujetar, que, que permanecer, habla de permanecer, de sujetar, de llevar de la mano de Jesús, ¿verdad? De dejándome llevar de las enseñanzas que él me dice en la palabra, ¿verdad? Para que entonces todo lo que tenemos cargados, todos nuestros problemas, entonces nos hace que seamos mansos, que nos habla de humildad, ¿verdad? La humildad, de decir, no, yo no puedo, yo sí puedo, yo no puedo, de decir, yo no puedo sin Dios. Yo tengo que tener la guía de Dios para que, pues ahí estoy siendo humilde, ¿verdad? Y estoy siendo humilde entonces, el ser humilde es dejarse llevar, dejarse guiar por alguien, ¿verdad? No sentirse orgulloso de yo puedo sin Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, no, yo no necesito la palabra, yo me sé guiar por el mundo, yo sé andar. Entonces, luego vienen los problemas y entonces luego uno no haya la salida. Entonces la humildad, la mansedumbre nos habla de humildad, de ser, de dejarnos guiar por lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es parte de la mansedumbre, ¿no? Entonces, y también de ser, como decía Salomón, ¿verdad? La sabiduría, pues pídasela a Dios. Si queremos sabiduría, pídansela a Dios. Tenemos un Dios que nos da sabiduría. Entonces, la sabiduría también depende del ser humilde, ¿no? Del ser de ser gentil. También nos habla de la gentileza, de ser amable con las personas, amable hasta con los enemigos, ¿verdad? Jesús decía, amar a tu enemigo, ¿no? Hasta eso tengo que ser humilde para recibir el perdón para todo, ¿ah? Entonces, ok, entonces entremos con la templanza, ¿va? La templanza, es algo muy, muy, muy que a través de estudiarlo me di cuenta que, híjole, la templanza nos, nos, nos llega a todos en realidad, porque la templanza traducida en latín viene siendo continentia, ¿va? Continentia, ¿qué es continentia? Como contenerse, significa contención de temperamento, ¿ah? La persona que puede dominar sus emociones y sus deseos y que tiene todo bajo control, lo que en la Biblia es traducido como dominio propio, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo empecé, no, pues a todos nos falta, a mí principalmente, el dominio propio, es muchísimo, muchísimo. Entonces, vamos a ver, empezar con 2 Timoteo 1:3 al 2, 12.
Timoteo. Segunda, 1:3. Ok, dice, vamos a leer del 3 al 12. Capítulo 1, versículo 3 hasta el 12 vamos a leer. Aquí esta carta es de Pablo, se la mandó a Timoteo, que Timoteo era un discípulo de Pablo, un enseñador de la palabra, ¿no? Entonces empieza con decir, doy gracias a Dios, el cual sirvo, desde mi mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual evitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Berenice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí viene lo bonito, lo que vamos a ver, ¿verdad? El poder. Porque Dios nos ha dado un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Todo lo que habló en las manifestaciones y todo eso, por eso te digo que siempre hay una conexión, ¿verdad? Desde que empezamos hay una conexión con el enseñador, con el presentador, y todo es una conexión que Dios nos hace, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahorita vamos a ver lo que es poder, ¿verdad? Lo que es el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences dar testimonio de vuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ¿verdad? En ese tiempo estaba preso, por el Evangelio, estaba preso Pablo, ¿no? Entonces le mandó esa carta a Timoteo, sino que practica las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, porque nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos, pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual la quitó la muerte y la sacó a la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿va? Y del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo que asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé que en quién he creído, cuando vimos esa canción, ¿va? Porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿va? Entonces, la templanza también viene ¿cómo les diré? A que no estemos, que abrimos el juego de Dios, que es el Evangelio, que tengamos ese dominio o ese para decir, yo creo en Dios y yo creo en el Evangelio y por eso lo declaro, en ese tiempo eran perseguidos, por la palabra, por el que le predicaba a Jesús, eran perseguidos, por eso Pablo estaba metido en la cárcel, ¿verdad? Entonces le manda esa carta a Timoteo diciéndole que Dios nos ha dado un poder
de amor y dominio propio. El dominio propio es tener, no avergonzarse, no porque esté leyendo las primeras veces cuando yo entré en la palabra, pues me avergonzaba, ¿ah? Decía, ¿a poco tú ya eres hermanito? Me decían mis amigos, ¿ah? Ay, ¿a poco ya eres hermanito? Ya te das golpes de pecho y empezar. Entonces, a mí me daba pena, la verdad, decir, no, pues leo la Biblia y de vez en cuando y así, ¿no? Pero en sí, ahorita que estoy leyendo el poder, el dominio, pues, de no ser, decir, sí, yo leo la palabra, yo soy un hijo de Dios, yo predico el evangelio y te puedo predicar a ti, a tu amigo, a todos los que quieran. Entonces el poder, Dios nos ha dado un poder de dominio propio, decir, sí, sí puedo. O sea, no me avergüenzo, no tengo por qué avergonzarme. Decía Pablo, es poder de Dios, ¿eh? Entonces, vamos a desglosar lo que viene siendo el poder. El poder, no, les voy a explicar. Aquí donde dice que Dios nos ha dado poder, no es un poder de decir, yo soy todopoderoso porque Dios es todopoderoso, yo me puedo aventar desde el segundo piso y no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces me diría Jesús, dije que fueras manso, no menso, ¿verdad? Te puedes matar. Entonces, el poder se trata de decir, sí puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo retener todas esas cosas. Yo sí, nos habla de un poder de decir, yo sí puedo. Yo tengo el poder de Dios porque decir, sí puedo dejar todo eso lo que tenemos. Entonces vamos a ir a Filipenses 4:13 que ya todos lo conocen, ¿verdad? Entonces, esto viene a conectarse, a conectarnos con el poder que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿eh? Entonces, cuando leemos así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es activar en mí el poder de Dios. De decir, yo sí puedo, tengo a Cristo que me fortalece, tengo a Dios que me está enseñando. Y yo no me avergüenzo, yo puedo dejar. Yo, bueno, yo puedo tener el control de mi vida, ¿eh? El tener dominio propio también nos habla de no solo de ese enojo, ¿eh? De controlar nuestra ira, sino nos habla, abarca de todo lo que somos, todo lo que hacemos, todos los celos, las envidias, los enojos, cuando yo veo pornografía, cuando todos mis impulsos, todos mis deseos carnales, todo tiene que ver con el dominio propio. De decir, yo puedo dejar esas cosas, ¿no? Yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar la droga, yo puedo. Porque entonces, de ese poder es el que nos habla Dios. De ese poder, yo sí puedo, ¿no? Entonces, el dominio propio nos abarca todo lo que somos. Yo tengo un testimonio, ¿va? Y no me orgullece decirlo, pero en realidad va con yo un tiempo estuve en las drogas también, ¿va? Tuvo un tiempo en que yo le metía las drogas y yo fui para salir de eso, le decía, no, pues solamente Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Va a poder ayudar a salirme de esto. Entonces, en las pláticas de Alcohólicos Anónimos, los alcohólicos decían, tú ya eres alcohólico para toda tu vida. Tú ya no, tú de que declaraste ser alcohólico ya va a ser para toda tu vida, ¿eh? Tú ya no vas a poder tomarte una o decir, no, pues me voy a tomar una y ya, ¿verdad? Sino que vas a seguir y vas a acabar perdiente. Entonces, al comparar eso con ahorita lo que estoy leyendo, yo cuando conocí a Dios y cuando empecé a entrarme en las escrituras,
Entonces, el poder de Dios fue lo que hizo que yo dejara todo eso, ¿ah? Que mi mente ya no estuviera, solamente en Dios encontré esa paz y esa, digamos, rehabilitación en mi vida. Y ahora, por ejemplo, yo sí me puedo tomar una o dos, tres cervecitas, ¿no? O una cervecita. Porque yo tengo el dominio propio y el poder de Dios para decir, ya no quiero. Entonces, Alcohólicos Anónimos te ayuda, pero lo que te ayuda más es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta ahí está, Huguito, ¿ah? ¿Crees en Dios? ¿Hay un Dios? ¿Tú crees en Dios? Ok. Entonces, vamos a irnos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:3 al 18. Entonces, ahí vamos a ver otra maravillosa palabra, ¿va? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí está otra vez el poder, ¿verdad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegas a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de nuestros pensamientos. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto cuando algo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hasta ahí nada más, ¿eh? Porque si esas cosas abundan en nosotros, no nos dejarás que estemos ociosos, ¿no? Entonces la palabra también, como decía Alvin en su ejercicio, ¿va? Nos ayudan a retener lo bueno, ¿va? Ya no estar pensando en lo malo, que dice, que no estés ocioso. Mejor leo la palabra cuando nos sentimos así, como que tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de pecar o de irme a tomar entonces, para que no estés ocioso, mejor lee la palabra, ¿ah? Y la palabra nos ayuda mucho. Entonces, Dios ya nos ha dado toda la plenitud suya, ¿eh? Su poder, ya vimos de qué poder nos está hablando, ¿eh? Del poder del dominio propio. Es decir, yo sí puedo hacer eso, hasta para los jóvenes, ¿eh? Yo sí puedo ser alguien en la vida, yo sí puedo. Entonces, todo nos ha dado, ya nomás hay que poner de nuestra parte, aquí dice, vosotros también poniendo toda diligencia, poniendo de nuestra parte, porque no nomás es leer la palabra y decir, no, pues ya, va, sino poner de nuestra parte, analizar y estar permaneciendo, estar siguiendo las enseñanzas, ¿verdad? Estar aprendiendo de Jesús. Es ser diligente, ¿eh? Entonces,
Vamos a ir. Ok, ¿cómo ahora? Ok, entonces, ya viendo todo eso del poder, de poder cambiar, poder tener, no el poder de ser poderoso, ¿ah? Sino el poder de decir sí puedo cambiar mi vida, sí puedo perdonar, sí puedo. Otra cosa. ¿Cómo puedo cambiar mis defectos, mis malos hábitos, a la manera como Dios nos enseña, ¿verdad? En su palabra. Pidiéndole todos los días en que lo que estoy fallando, ¿verdad? Poniendo todo de mi parte, o sea, dejarme llevar por el Espíritu de Dios que gobierne mi vida y empezar una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Empezar una nueva vida en Cristo. Vamos a ir a Efesios 4. Y ya parece que ahora sí ya le di el tiempo, ¿va? Qué bueno, qué bueno es Dios porque que me permite compartir. Vamos a ir a Efesios 4. Y vamos a ir un poco rapidito, a ver, no tanto, ¿no? Una nueva vida en Cristo. Tengo el poder del Espíritu Santo de Dios y puedo hacer estas cosas. Dice el 17, dice esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? Los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer la avidez con toda clase de impurezas. Eso está hablando de la vida sin Dios, la vida del mundo, ¿ah? Mas vosotros los que estamos acá, y los que están en la palabra también, y vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que teníamos, lo que hacíamos, todo lo del viejo hombre, ¿eh? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí está lo que está diciendo Alvin, ¿verdad? Tenemos que renovar la mente, dejar la mente que fluya para que nos entre y retener la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Y renovados en el espíritu de nuestra y vestíos del nuevo hombre, creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, ¿verdad? La mentira es algo, no es que dicen luego la gente que di una mentira piadosa, una mentira piadosa. Eso no existe en la palabra. Tratar de no hablar mentira nunca, porque la mentira destruye matrimonio, destruye la confianza. Entonces nos dice, practique la verdad, practiquemos la verdad, siempre decir la verdad. Eso es lo que vamos a empezar a hacer, una nueva forma de vivir, una nueva vida en Cristo, ¿eh? Ok, entonces en cuanto a la pasada, ok, dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se ponga el sol sobre el enojo, ¿verdad? Entonces, ahí nos enseña, y nos podemos pasar horas y horas enseñándonos cada versículo, ¿verdad? Lo que nos dice aquí en Efesios. Pero pues el tiempo ya nos cortó y entonces el enojo, acuérdense, esto tiene que ver, el enojo tiene que ver con el dominio propio, ¿verdad?
estar bajo control, de decir, sí puedo, sí puedo controlar mi enojo. Sí tengo el derecho de enojarme porque hay veces que nos hacen enojar, pero Jesús lo hacía con humildad, gentileza, decir, ¿sabes qué? Lo que hice fue mal o lo que hiciste fue mal. Vamos a tratar de solucionar la cosa, ¿va? No llegar al grado de enojarnos, porque si el grado de enojarnos, de la ira, entonces ya le estamos dando lugar al diablo, que dice el 27, ¿va? Y ni deis lugar al diablo. Y aquí dice, ninguna palabra, no, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga compartir la necesidad. Entonces yo estaba viendo que yo pensaba que el robar o lutar era ser una persona carretera, ¿va? Que le gustaba meterse a las casas o robar autos, o es una persona que hurtaba, no. Sino hurtar tiene que ver también con el trabajo, ¿no? Como llegar tarde al trabajo, estar robando la empresa, estar agarrando algo que no es tuyo, está robando. O sea, todo eso tiene que ver con hurtar. No solamente es robar, sino cuando, por decir así, que no está mi jefe y yo me hago menso. No, a fin no está mi jefe, ¿no? Yo me puedo hacer, estoy robando. Oh, ok, bueno, vamos un poquito más rápido, ¿eh? Palabras, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. También palabras corrompidas, ¿verdad? ¿Qué es palabra corrompida? Yo puse a estudiar un poquito. Entonces, la palabra corrompida es de todo lo que hablamos, ¿verdad? Cuando estamos con los amigos, cuando no estamos aquí en la iglesia, porque aquí todos somos buenos, ¿verdad? Todos somos santos, pero cuando estamos allá, pues, palabras cuando estoy hablando con mis cuates, nada que mira, que esto, que entonces, todo eso lo que hablamos es palabras corrompidas. Vamos a ver aquí, vamos a ir rápido nomás a Efesios 5, 3 al 5, ya nada más para despedirnos rápido. Dice, pero 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías, ni lo que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. ¿Ah? Y yo creo que hasta ahí le vamos a dejar porque todo eso nos enseña la palabra, ¿va? Y pues prácticamente hay que aprender mucho de Jesús y mucho de la palabra y cada día ser mejores, pedirle a Dios que nos ayude en todas las cosas, en cómo soy en mi vida, cómo estoy actuando con mi esposa, con mis amigos, en el trabajo. Todo eso tiene que ver una conexión, ¿va? Dios los bendiga.